Muy buenas tardes, estimados socios, no socios de la Cooperativa Judicial. En conmemoración a los 26 años de vida institucional de la Cooperativa Judicial, luego presentar un curso taller sobre análisis de crédito, un tema muy importante para este tiempo, un tiempo un poco difícil, y nos le agradecemos la referencia del licenciado Oscar Paredes, excelente disertante en el rubro de análisis de crédito, excelente profesional, que va a dar lo mejor de sí para que este taller sea de mucha utilidad para todos ustedes. Así también pueden realizar sus consultas a través de las redes sociales. Estamos abiertos. Así que muchas gracias, que sea disfrute de todos ustedes este curso. Muchas gracias. Adelante, Liz. Gracias, licenciado. Antes de nada, agradecer un poco el espacio y la oportunidad de venir a compartir con ustedes un tema tan importante, ¿verdad? Hoy que estamos en una crisis económica en donde todo el mundo está hablando de eso y todo el mundo también, aparte de hablar del problema, también discute las soluciones, ¿verdad? Un agradecimiento al Comité de Educación por la invitación, también al Consejo de Administración y también las felicidades porque creo que hoy la cooperativa cumple 26 años de vida institucional. Entonces, estamos trabajando acá ya hace un buen tiempo y hay una gran diferencia de lo que era esta cooperativa hace 5 años de lo que hoy es. Entonces, también las felicitaciones por esos 26 años. Hoy nosotros vamos a hablar de la administración y el análisis de crédito. Creo que muchas de las cosas que vamos a estar hablando desde el punto de vista estructural ustedes manejan en el día a día, pero siempre es importante discutir un poco las ideas y ver cómo podemos enfocar y mejorar esta herramienta y este sistema de trabajo que ahora más que nunca se necesita de buena información, de buen análisis, para que las concesiones que estemos dando sean realmente óptimas y el resultado de esas concesiones que comencemos a establecer en este periodo realmente puedan aportar un crecimiento de cartera, una disminución de morosidad o a la inversa si es que el trabajo se hace mal. Para comenzar quisiera mencionarle un poco a un gran pensador que habló mucho sobre el individuo, el comportamiento y entender cómo las personas piensan, que es Adam Smith. Adam Smith es un economista escocés, británico, que ya en 1759 escribió un libro que hasta hoy tiene vigencia y hasta hoy se discute, ¿verdad? Que es la famosa obra Teoría de los Sentimientos Morales. ¿Por qué esta obra es tan importante? Porque es la cabecera de todos los economistas, ¿verdad? La gente que estudia economía, la gente que estudia administración, contabilidad, en algún momento le lee a Adam Smith. Él estableció las bases del análisis del individuo desde el punto de vista de decisiones, egoísmo, cooperación, etcétera, etcétera. Los pros y los contras. ¿Por qué es importante entender el concepto que Adam Smith dice eso? Porque en su libro él menciona varias partes de que las personas, para que puedan ser eficientes, antes que nada tienen que tener conocimiento. Y el conocimiento tiene que estar enfocado a entender a la otra persona a la que yo tengo enfrente, ya sea en mi carácter de cliente, proveedor, en nuestro caso socio, ¿verdad? Relaciones personales, incluso relaciones comunitarias e incluso segmento de población, ¿verdad? Por eso él dice de que desde el punto de vista de su teoría económica clásica, que somos nosotros por naturaleza seres sociables cuando tenemos educación. Entonces, cuando un ser humano tiene una buena educación, una buena formación, la lógica es de que el ser humano sea un ente sociable, interactúe, ayude, organice, ¿verdad? Y lo más importante, buscar los beneficios propios dentro de los egoísmos personales sin dañar o sin perjudicar el objetivo de otras personas. En donde nosotros podemos construir una sociedad, ¿verdad?, que nos convenga a todos y no que les convenga a un grupo nomás. Esto se discutió mucho, hasta hoy se discute, ¿verdad? El creador de la teoría clásica económica, la ley de la oferta y la demanda, por ejemplo, él escribió en otro libro que se llamaba La riqueza de las naciones. Pero quería mencionar esto porque parte de nuestro trabajo dentro de lo que es el análisis de crédito es entenderla al socio. Y muchas veces, muchas cooperativas
fallan en ese objetivo fundamental, que es entenderle al socio, conocerle al socio y entender qué es lo que quiere, cuál es su necesidad, ponerse en sus zapatos, como dice ese famoso dicho en inglés. Si nosotros hacemos bien ese trabajo de relevamiento de datos, cuando yo soy un oficial de crédito o cuando yo soy un analista, entonces la persona que va a tomar la decisión en rechazar o aprobar el crédito va a tener suficiente información para entender lo que el socio quiere, lo que el socio tiene y lo que el socio puede. Pero para eso nosotros necesitamos de esa formación y no solamente hacer el servicio de atención al socio de forma mecánica. Llenar, firmar, ya está. Pues yo no entiendo, yo si soy un buen oficial de crédito, si soy un buen analista de crédito, voy a entender a ese socio, voy a entender su comportamiento, voy a entender sus necesidades y obviamente voy a poder recomendarle la línea de crédito que más se ajuste a su realidad económica. Porque muchas veces no podemos darle al socio lo que quiere, vamos a tener que darle al socio lo que puede o lo que le conviene. Y muchas veces el socio no entiende lo que le conviene, quiere algo que no le conviene y nosotros como oficiales de crédito tenemos que, aparte de ser analistas y oficiales de crédito, ser un poco también asesores financieros para que esa persona tome una buena decisión. Porque lastimosamente, dentro de lo que es la masa societaria de una cooperativa, siempre hay mucha gente que no tiene ese conocimiento. Y nosotros no podemos juzgar en la ausencia de conocimiento, sino que al contrario, tenemos que educar. ¿Por qué? Porque el principal objetivo de una cooperativa y el primer principio es el principio de educación. Nosotros tenemos un compromiso con los socios, si es que realmente tenemos el espíritu del cooperativismo en nuestra vida, tenemos un compromiso que es educar. El objetivo fundamental de una cooperativa, aparte de mejorar el nivel económico de las personas, es educar. El primer principio, el principio de educación. Entonces muchas veces tenemos que explicarle al socio esto es lo que se puede, esto es lo que hizo nuestro reglamento, etcétera, etcétera. Entonces, entendido el concepto de A&B, nuestro objetivo es relevar información, ¿verdad? Quitarle la mayor cantidad de información posible a ese socio para que nuestro análisis sea completo y para que nuestro análisis sea correcto. Eso, ¿cómo impacta en una operación de crédito? Impacta en un préstamo que se le dio a Oscar Paredes, 100 millones de guaraníes, 30 días pagó, 60 días ya está en mora. Después se acerca o se le llama, tenía una cuota de 3 millones de días y no podía pagar esa cuota de 3 millones. Ella firmó nomás y ahora quiere refinanciar. Un problema para la institución, un problema para el socio. Ahora, si Oscar Paredes retiró 50 millones, se le hizo bien el cálculo de su capacidad de pago y se le puso la cuota que realmente puede pagar, entonces el socio va a terminar su cuota 36 con 0 días de mora. Y eso también implica varias aristas, no solamente institucional, sino que también implica el carácter o el comportamiento, el perfil de cada socio, que vamos a hablar más adelante. Entonces, nosotros trabajamos dentro de un marco. Les pongo yo el triángulo de pivots, ¿verdad?, que me muestra así de una manera muy gráfica, como dicen los abogados, el orden de prelación de leyes. ¿Sí? O sea, ¿qué está encima de qué? Obviamente, no puse la Constitución porque, bueno, no vamos a hablar de la Constitución en lo que es análisis de crédito, ¿verdad? Pero sí pongo el marco regulatorio. Y nos vamos a los tecnicismos, ¿verdad? De repente en las cooperativas hay excepciones, pero también tenemos que ser conscientes de esas excepciones y de las consecuencias de las excepciones. Cuando yo digo que está por encima del marco regulatorio, significa que todo el capítulo 6 del marco regulatorio de cooperativa que habla de la administración de la cartera y donde me dice bien qué puedo conceder y qué no puedo conceder, cuánto es el límite y cuánto es lo que no puedo hacer. Entonces yo tengo que adaptar mi estatuto y mi reglamento a esa ley o a ese marco legal. Entonces nosotros decimos, bueno, el marco regulatorio establece que las cooperativas tipo A puede conceder un límite de hasta el 6% del patrimonio efectivo, que tengo entendido acá en la cooperativa judicial, estamos bien en el rango con el mayor deudor. Entonces tenemos que cumplir eso. Si no cumplimos, hay excepciones, pero esas excepciones tienen que estar correctamente documentadas. Esto, por ejemplo, para que tengan una idea, todos los meses, el 20 de cada mes, se envían reportes de alerta temprana al INCOP y el INCOP ya sabe ya quién es mi mayor deudor.
Y mi mayor deudor no tiene que sobrepasar el límite que el INCO establece. Si cumplo con ese parámetro, mi ratio me sale verde. Si no cumplo, me sale rojo. Entonces, ese monitoreo constante también se hace. Hablamos nosotros del marco regulatorio porque es, obviamente, la ley que tenemos que cumplir. El estatuto, el reglamento. La asamblea, el consejo, el comité, la gerencia, el analista, el oficial de créditos. Entonces, ese es el camino que normalmente hace una operación de crédito en lo que se refiere a la parte formal y la parte legal. Entonces, es una discusión que vamos a tener y podemos discutir por horas. Hay créditos que se otorgan fuera del reglamento o fuera del marco. Obvio que hay. Y eso ocurre en todas las cooperativas. El problema es que cuando ese crédito, que por ejemplo se otorgó no respetando la relación aporte-crédito, por ejemplo, o se otorgó no respetando la cuota de su capacidad máxima de capacidad de pago mensual, no hay ningún problema cuando el socio está al día. El problema es cuando se atrasa. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un buen análisis, documentar bien el legajo y en el caso de las excepciones, que las excepciones estén bien documentadas, ¿verdad? Porque muchas veces hay casos y casos, ¿verdad? Que vamos a hablar también de los ejemplos que tenemos. Siempre en el mismo punto, ¿verdad? Siempre se discute. Hay un grupo de gente que dice, no, la cooperativa le tiene que dar al socio, y le tiene que dar y enuncia el principio de solidaridad. Pero ahí nosotros, si vamos a hablar de principios cooperativos, hay dos principios que nosotros tenemos que discutir. Por una parte, como dije, cuando yo otorgo un crédito en condiciones excepcionales, todo bien, mientras el crédito no supere los 30 días de demora, ¿verdad? Porque no va a generar previsión, no va a generar morosidad. El problema es cuando ese crédito, que dentro de las excepciones no cumplió ciertos parámetros del reglamento, entra en mora, ese es un problema. Entonces, cuando hablamos nosotros del principio de solidaridad, tenemos que hablar también del principio de equidad. Porque cuando otorgamos créditos en nombre del principio de solidaridad y no teniendo en cuenta la verdadera capacidad de pago del socio, entonces estamos también violando otro principio, que es el principio de equidad. El principio de equidad significa no todo igual para todos, sino que todos en forma proporcional igual. Entonces, cuando nosotros decimos, a ver, le vamos a dar a Oscar Paredes un préstamo de 300 millones en 20 cuotas, y se le puede dar, y no se puede, el reglamento dice está haciendo mal, no, pero en nombre del principio de solidaridad le vamos a dar. Bueno, está bien. Si Oscar Paredes paga su cuota y 0 días de mora, perfecto. El problema es cuando se atrasa. Entonces es importante entender porque muchas veces la gente dice de lo que es el principio de solidaridad y el principio de equidad, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de análisis de crédito, siempre hablamos de un riesgo. No existe el crédito perfecto. No existe el crédito que esté exento, de riesgo. ¿Sí? No existe el crédito que tenga 0 día o 0 probabilidad de riesgo de mora. Todos los créditos tienen un riesgo. Yo no puedo adivinar que el tipo me va a terminar pagando, pero así religiosamente, las 24 cuotas pactadas. No, yo no puedo adivinar eso, ni tampoco puedo asegurar eso. La operación de crédito por concepto implica un riesgo. Lo que se hace con los mecanismos de control y de análisis es disminuir el riesgo, es disminuir al máximo posible. ¿Y cómo yo disminuyo el riesgo? Y aplicando las políticas de correcto análisis y correcta documentación. Y la intermediación financiera, al final del balance, es el que paga el sueldo de todos nosotros. El ingreso operativo de la cooperativa judicial, el 99% viene de los intereses cobrados por préstamos a los socios. 99%. Quiere decir que de 1.000 millones de ingresos, 990 millones es intereses cobrados. Y hay una porción de 10% dentro de venta y servicio y todo eso. Pero es el que paga el sueldo. Por lo tanto, nuestro objetivo como funcionarios y como técnicos y como profesionales es que la intermediación financiera sea rentable. ¿Por qué?
a medida que sea rentable, va a poder sostener la estructura de la cooperativa. De ahí es la importancia del trabajo de los oficiales, de los analistas, que son los que hacen ese grano de arena de todos los días, ¿verdad? De poder mantener operativa la cartera de crédito. Y obviamente cuando hablamos nosotros de lo que es cartera de crédito, hablamos siempre de que una correcta concesión implica un menor riesgo. No implica la ausencia de riesgo, implica la disminución del riesgo. Entonces, si nosotros armamos bien nuestra carpeta, si nosotros hicimos bien el trabajo, ¿verdad? Si nosotros documentamos correctamente el legajo de los socios, entonces el analista y el tomador de decisiones va a poder tomar correctamente la decisión, o en el peor de los casos, si es que el socio de Transmora, al menos va a tener correctamente documentado el legajo. Por eso se insiste mucho en que la documentación que implique el análisis y el proceso de relevamiento de datos sea completo. Ejemplo, nosotros tenemos un sistema muy peculiar de cobranza, que es el sistema de débito automático. Todos sabemos eso, ¿verdad? Hay excepciones, hay gente que paga por ventanilla, etc. Pero, ¿cómo yo voy a saber la capacidad de pago del socio? Por más que me viene una solicitud y me ponga el salario de su señora y todo lo que quiera, lo que a mí me va a interesar al final es el saldo que él tiene en su tarjeta. Voy a tener información adicional, como por ejemplo, cuántos hijos tiene, si es casado, si vive en alquiler, etcétera, etcétera. ¿Qué nivel de vida tiene? Porque esa información es importante para mí, porque a pesar de que tiene un débito automático y yo sé cuánto le puedo descontar, me da la idea de cómo es su estructura de gastos y qué monto le puedo dar. Ese es un detalle. Otro detalle es, obviamente, el correcto relevamiento de datos de su actividad financiera, por ejemplo, en otra cooperativa o en otra institución bancaria. Siempre nosotros tenemos ciertas ventajas con el tema del débito automático, pero igual esa información adicional me ayuda a tener una figura más completa del socio. Más todavía ahora que tenemos este tema de la crisis del COVID, que nos lleva a que el análisis sea un poco más ajustado, ¿verdad? Y más todavía también que tenemos nosotros estas líneas de crédito nuevas que le estamos ofreciendo al socio, que le queremos ayudar especialmente el sector de pyme y la gente de los profesionales independientes. Necesito más que nunca esa información. Entonces, cuando nosotros hablamos de la administración de la cartera de crédito, ya de lo que es el marco regulatorio, hablamos nosotros de, como le dije, identificar cuáles son esos socios que son buenos, que tienen, como quieran llamarlo, no sé qué categoría ustedes tienen, triple A, categoría A, categoría excelente, como es nuestra categoría acá de socio, categoría de socio excelente, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, bueno, mi socio, que es de categoría excelente, por decir así, veo su histórico de préstamo y encuentro que el socio tiene en promedio 0 días de mora, siempre pagó el tipo, nunca se atrasó, nunca tuvo rechazo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo tengo un socio que tiene esa categoría, con ese histórico, obviamente el tratamiento que voy a tener con él va a ser diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el socio siempre cumplió. Y con ese socio yo tengo que buscar la forma de satisfacer su necesidad o su requerimiento de crédito, porque el socio cumplió conmigo. Y cumplió conmigo, por decir, 10 años, 5 años. Pero es diferente cuando yo tengo, como dice el marco regulatorio en el capítulo 5, los créditos de mayor riesgo. Tengo que prestar atención y tengo que identificar ese tipo de socios, porque son esos socios los que tienen la mayor probabilidad de que caigan en mora. Yo hace 20 años que trabajo en el sector cooperativo y es increíble cómo de repente voy a encontrar un caso de ambos segmentos. Le voy a decir el segmento de la gente que tiene débito automático y también segmento de gente independiente, ¿verdad? De repente voy a encontrar una persona que tiene un salario promedio de 3 millones en su tarjeta de débito, entre 3 millones, 3.500.000, una persona de un cargo intermedio, por decir así, ¿no?
hacen un préstamo de 50 millones para su auto, para su casa o para alguna mejora, y con ese ingreso promedio de 3.500.000 y con una familia, por decir así, pagó con 0 días de mora ese préstamo. Y en ese mismo segmento, ¿verdad?, la misma persona que quitó el mismo 50 millones con un cargo más alto, con un ingreso más alto, y el tipo es soltero, por decir, ¿verdad?, o la chica es soltera, por decir, no tiene la misma carga de gasto que esa otra persona, y esa persona tiene 180 días de muerte. Entonces muchas veces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que una persona que tiene menos ingresos pueda cumplir con 0 días de mora ese compromiso? ¿Y cómo puede ser que esa otra persona que tiene un mayor ingreso, que tiene menos gastos en su estructura de gasto, ¿verdad?, porque no tiene familia o porque vive con sus padres, etc., no pudo cumplir? Y ahí nosotros nos vamos a un concepto que mucho se discute últimamente, es el perfil, ¿verdad? Una cosa es la capacidad económica y otra cosa es la capacidad moral. Entonces, hay gente que tiene capacidad económica pero no tiene capacidad moral. Tiene un buen ingreso pero no cumple. Hay gente que tiene una capacidad económica limitada, por decir así, pero tiene capacidad moral. No entra a su descuento y viene y paga por ventanilla. Está atrasado, se acerca, llama, se preocupa, refinancia, ve, averigua. ¿Ver? Y hay gente que no le interesa, desándense. ¿No? Hay gente que se atrasa y espera que alguien le llame o espera que alguien le amenace para que se pueda, por decir así, comenzar el trabajo de recuperación de crédito. Entonces, cuando nosotros hablamos de perfiles en los destinos de crédito de mayor riesgo, nosotros tenemos que identificar a esa gente, ¿verdad? Acá en el marco regulatorio habla de forma muy genérica, por ejemplo, los créditos con garantía de litigio, crédito a un socio que no quiere suministrar información, crédito a socios proveedores cuando la cooperativa está obligada a comprar los productos, crédito a socios con los cuales la experiencia anterior de esa cooperativa o cualquier otra cooperativa de entidad financiera no fue satisfactoria, etcétera, etcétera. Entonces, todo el marco ustedes pueden leerlo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que en nuestra masa societaria tenemos dos tipos de crédito. Acá en la cooperativa judicial tenemos dos tipos de socios, digo yo. El socio que tiene capacidad moral y tiene capacidad económica, o tiene capacidad moral y tiene capacidad económica limitada. Al tener capacidad moral, es como que yo puedo buscar la forma de satisfacer su necesidad. ¿Por qué? Porque sé que por más que tenga un ingreso limitado, me va a cumplir. No sé cómo va a hacer, o no sé cómo, no, mejor dicho, no sé cómo hizo, pero cumplió. Pero puedo tener yo el otro socio que tiene capacidad económica, pero tiene el antecedente de que su capacidad moral es dudosa. Entonces hay una mayor probabilidad que ese socio que tiene mejor capacidad económica, si hacemos una comparación, igual se atrasa. Y esa gente es un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque tiene triple impacto en el balance. Primero, se cobra menos, obvio, al no pagar su cuota. Y vamos a suponer que Oscar Paredes sea un socio moroso y tiene una cuota de 2 millones de guaraníes, y si yo tengo 10 Oscar Paredes, son 20 millones ya al mes. Y pueden ser 100 también. Primero, se cobra menos. Segundo, mi ratio de morosidad aumenta. Me marca rojo lo que es el INCOP. Y obviamente, tercero, las previsiones. Me obliga a hacer previsiones que el INCOP me exige hacer. ¿Y qué son las previsiones? Yo tengo que reconocer como pérdida un porcentaje de ese crédito otorgado. Entonces, triple impacto: menos plata, incumplimiento de los ratios y pérdida. ¿Por qué? Porque tengo que reconocer como pérdida, y obviamente mi balance me sale con menos ganancia o con pérdida. Entonces, cuando nosotros trabajamos, tenemos que identificar a lo que es, tenemos que identificar a los socios que, según el INCOP, no según Oscar Paredes, según el INCOP, se caracteriza como socio de mayor riesgo o de operación de mayor riesgo. Y cada cooperativa es diferente. Nosotros vamos a tener que adaptar esto a nuestra realidad. Cada cooperativa es diferente, ¿verdad? El otro tema es los plazos máximos, ¿verdad? Nosotros ya, por suerte, tenemos bien cubierta esta parte porque hacemos nosotros un monitoreo mensual
de los indicadores que me marcan verde y que me marcan rojo. Y lo que es concentración de crédito y límite de mayores deudores, tenemos por suerte verde, a excepción de ahorro. Ahorro sí, de repente tenemos ahorristas que tienen mucho ahorro, pero tampoco el porcentaje es tan alto, ¿verdad? Pensamos que este 2020 eso vamos a regularizar, ¿verdad? Pero de igual manera siempre es importante saber, ¿verdad?, que es el 6% de lo que es el activo o el patrimonio efectivo, y para el caso de los préstamos con garantía hipotecaria puede llegar incluso al 8 o el 10% con una resolución del Consejo, ¿verdad? Por ahora la cooperativa judicial no tiene todavía préstamos con garantía hipotecaria, pero creo que también está encaminado a eso, ¿verdad?, porque es una cartera interesante y también es un servicio al socio. Las condiciones básicas ustedes ya saben, pero siempre es importante reiterar, ¿verdad? Las condiciones básicas, hablamos de que la documentación del legajo esté completa, siempre. Y ahí entramos en la discusión de quiénes, a ver, es posible, picó, como dice el paraguayo, ¿verdad?, que cada vez que yo solicite el crédito me tengan que pedir mi fotocopia de cédula y mi boleta de pago. Eso me va a hablar de la eficiencia de mi archivo. Si nosotros cada crédito le estamos pidiendo al socio que me traiga su boleta de ANDE o su cédula, ¿qué significa? Que mi archivo está fracasando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tengo un archivo ordenado, yo voy a tener el legajo de Oscar Paredes y voy a tener todo. No hace falta que yo le pida uno cada vez porque ya tengo el legajo. Eso significa que tengo un archivo unificado. Siempre yo digo eso, sé que es mucho trabajo, pero se puede, ¿verdad? Y muchísimas cooperativas trabajan así. Entonces yo, en el legajo del socio, tengo su solicitud de ingreso, ¿sí? Tengo, por ejemplo, las solicitudes de solidaridad. Tengo, por ejemplo, los préstamos del primer préstamo que hizo. Tengo todo ahí. Y cada vez que de repente veo que su cédula está vencida o de repente veo que su boleta ya es demasiado viejo, ahí le pido para actualizar. Pero no le estoy pidiendo ese mismo documento cada vez que solicita un crédito, especialmente aquellos socios que tienen muchas operaciones. Entonces es importante tener ese legajo, y ese legajo es el que me va a salvar el pellejo si es que tengo una fiscalización de Hacienda o, digo bien, una fiscalización del INCO, porque eso es obligatorio. O sea, para cada crédito tengo que tener la solicitud, tengo que tener la documentación, la cédula, el análisis de la capacidad de pago, las firmas, porque también hay que entender de que, como les dije, hay un orden de prelación en lo que son las decisiones, y tiene que haber ahí un analista y tiene que haber una firma en donde el analista dice: yo recomiendo que se apruebe o yo recomiendo que se rechace, porque implica una responsabilidad compartida. No solamente el comité es el responsable, no solamente el analista es el responsable, todos somos responsables, desde la persona que hace la solicitud o que releva la información del socio hasta el último, que es el que aprueba, ya sea el consejo, la gerencia o el comité de crédito. Y acá hablamos nosotros, y lo dice el marco, ¿verdad?, en el inciso D: en caso de créditos aprobados por excepción, debe contar con la constancia de la aprobación por la recomendación escrita realizada por el consejo, la gerencia u otros empleados con potestad de decisión para el otorgamiento del crédito. El INCOP ya me está diciendo a mí de que hay excepciones, hay casos de excepciones. ¿A qué se le denomina excepciones? Se le denomina excepciones a aquellos créditos que se aprueban no cumpliendo con ciertos parámetros o ciertos requisitos del reglamento. El INCOP me dice que puedo hacerlo, pero lo tengo que documentar correctamente. Y como le dije, las excepciones no son un problema hasta que el socio entre en muerto. Yo puedo dar 500 créditos fuera del reglamento de crédito. Los 500 están al día, estamos todos felices. Pero cuando esos créditos entran en mora es el problema, porque ahí se va a discutir por qué no se cumplió con el reglamento, quién autorizó, por qué no se respetó esto y aquello. Por eso es importante hacer antes que nada el análisis de crédito. Acá hablamos nosotros de que para que la operación de crédito sea eficiente y para que los analistas tengan las herramientas necesarias, necesitamos un buen sistema informático. O sea, el sistema informático
me tiene que dar la información histórica, me tiene que dar el detalle de sus operaciones, o sea, me tiene que dar un montón de información. Pero esta parte de la información es más importante en el momento de la recuperación de crédito. Ahí es donde yo voy a necesitar ubicarlo al socio. Y muchas veces cuando yo hago una operación de crédito, me olvido de, por ejemplo, recabar información, número telefónico de su unidad o de su círculo familiar o de su círculo personal, por decir así. Porque el tipo puede cambiarme el teléfono y le perdí aquí. Me voy a buscarle, no le encuentro. Especialmente la gente que es morosa es especialista en borrarse, ¿verdad? Entonces yo necesito los contactos adicionales para poder, por ejemplo, contactarle a su hermana, a su mamá, a su papá, a su compañero, etc., para poder reubicarlo al socio. Ya hablamos ya para los casos de los socios morosos, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de documentación y formalización, obviamente esto ya es una operatividad que ustedes ya manejan. El crédito se desembolsa cuando se aprueba, tiene que haber un pagaré, un contrato. Tenemos nosotros el pagaré. Probablemente vamos a revisar el modelo del contrato y el modelo del pagaré para ver si qué le podemos agregar. Por ejemplo, el caso de venta de cartera o el caso de las exclusiones, eso ya depende también del consejo y depende también de la asamblea si es que se opta por venta de cartera, por ejemplo, ¿verdad? Y algunos que otros detalles, pero en reglas generales acá tenemos muy bien puesto todo ese segmento de documentación, ¿verdad? El otro punto también que siempre hablamos es de que a medida que yo tenga una buena calidad en la información, mi análisis va a estar mejor documentado. Porque mucha gente puede decir, no, pero ¿para qué si es débito automático y no hace falta si yo saldo su tarjeta nomás lo que me interesa? Ciertos. Pero, de igual manera, ustedes saben de que hay gente que tiene saldo en su tarjeta y igual tiene rechazo en su descuento, ¿sí o no? ¿Verdad? O sea, a mí el hecho de que tenga una tarjeta de débito no me asegura que le voy a cobrar. Por eso yo necesito saber información adicional, de todo su ingreso, de su estructura, tratar de, como le dije hace rato, ¿verdad? Tratar de entenderle al socio qué tipo de persona es, ¿sí? Qué nivel de vida tiene. Me acuerdo que cuando trabajaba como oficial de crédito tenía un jefe que nos obligaba incluso a poner si la persona era casada, soltera, cuántos hijos, qué colegio entra, qué marca de auto tiene, etcétera, etcétera. Porque ese conjunto de información a mí me da un perfil, pues. Y yo sé con ese perfil qué clase de persona es o qué tipo de nivel de vida tiene. No solamente, no para juzgarle al socio, sino para entender qué es lo que quiere, o qué es el producto, o cuál es el crédito que mejor se adapta a él para poder cumplir con su solicitud o con su deseo, por decir así. Y obviamente la comprobación de la información, ¿verdad? Últimamente se está haciendo mucho énfasis en la comprobación de la información en el sentido de tratar de averiguar cómo es el comportamiento de ese socio con nuestra institución. ¿Por qué? Porque de repente yo tengo socios que hacen la famosa calecita, ¿verdad? El socio acá de judicial probablemente es socio de 3 cooperativas. Entonces, en una cooperativa se endeuda. Luego viene, se va en la otra cooperativa, quita un préstamo, cancela su deuda de esa otra cooperativa y así se va, visitando. Y juega así con 3 cooperativas. Se está en mora con este, se pone al día en este y así se va. Y se juega. Yo tengo que identificar, por eso es importante saber cómo es su historial y cuál es su calificación incluso en otras cooperativas. Vuelvo a insistir, tenemos nosotros el débito automático, tenemos el tema de nuestro sistema de cobro, pero eso a mí no me da la seguridad de que yo le voy a descontar, ¿verdad? Y más todavía que nuestros funcionarios, o sea, nuestros socios están en un segmento bastante especial, ¿verdad? Que es el Poder Judicial. Bueno, otro tema que seguramente nosotros vamos a estar analizando eso, pero esto más se aplica para la gente independiente, pero es importante porque ustedes probablemente van a estar analizando carpetas de gente independiente, es el score. Es un término que se usa mucho en Estados Unidos, el scoring crediticio, en donde yo trato de hacer un análisis, una puntuación en número, del 1 al 10, tipo nota de colegio, ¿verdad? O del 1 al 5.
para saber el score que tiene esa persona independiente. Como yo no tengo acceso a su tarjeta de débito y es un segmento nuevo para nosotros, yo tengo que tratar de establecer con suma prudencia su capacidad de pago. ¿Sí? Su capacidad de pago en lo que es corto o largo plazo, o sea, si va a poder pagar un préstamo de 24, 36 o 60 meses y la cuota que mejor le va a venir. Y ofrecerle las líneas de crédito que van a encajar con él. Nosotros, y acá se trabajó muy bien en la cartera en el sentido de que el socio que está pagando la mitad ya se le ofrece otro crédito, se hace con cancelación, se quita. Nuestros socios, una masa importante, nuestra masa societaria, un segmento importante, son socios que operan constantemente. Retira, cancela otra vez, retira 1, 3, 4, cancela, ese quita otro y así está, ¿verdad? Y eso es bueno para nosotros, es bueno para el socio y también es bueno para la cooperativa porque genera una alta rotación de la cartera y obviamente también una rotación de los ingresos, ¿verdad? ¿Preguntas? O vamos a ir sin preguntar. Bueno, como le dije, hay dos capacidades, la capacidad moral y la capacidad crediticia. Yo puedo encontrar gente que tiene un ingreso, puedo encontrar incluso un abogado o un fiscal que tiene un super ingreso porque mora 180 días. Y es importante identificar ese tipo de socios. Tenemos ya nuestro sistema de calificación y de categorías, pero es muy importante identificar a esa persona y no tampoco decir, no, a estos tipos no. A esa gente que tiene ese problema de actitud o de comportamiento crediticio, nuestro objetivo como cooperativa es ayudarle. Hacerle una capacitación, explicarle, mira, este crédito no vas a poder pagar, este es el crédito que te va mejor. Mira, te vamos a hacer una consolidación, o te vamos a hacer una reprogramación, o te vamos a hacer una refinanciación. O sea, no es tampoco excluirla a esos socios, al contrario, es apoyarle porque ese socio es un potencial moroso. Y a nosotros no nos convienen los morosos, ¿verdad? Nuestro objetivo como cooperativista no es juzgarle a ese socio, al contrario, apoyarle, educarle, ayudarle, asesorarle. Eso es lo que hace una cooperativa de ahorro crédito genuina. Y mucha gente dice, ya colocamos ya el crédito, colocamos 8.000 millones de megas, ya, no. El crédito, el ciclo de crédito termina cuando se cobra todo, no cuando se concede. O sea, nosotros no podemos aplaudir la concesión, lo que nosotros tenemos que aplaudir es la cobranza, ¿verdad? Porque fácil es conceder y es muy difícil cobrar. Entonces, un crédito bien colocado, ya como hace poco dijo un profesional en la tele, un crédito bien colocado es el crédito totalmente cobrado. Ese es el crédito bien colocado. El crédito bien colocado no es el que se colocó ya, no. El crédito es el que se cobró íntegramente con 0 días de demora o con 30 días de demora en promedio. Entonces nosotros tenemos un proceso que se repite todos los meses, ¿verdad? Es como un círculo, todos los meses, repetitivo el círculo. El análisis, la recepción de la información, el dictamen, la concesión, el control y después ya la parte más complicada. Los créditos que colocamos en junio, vamos a saber si cobramos bien en julio, ¿verdad? Julio, agosto, en septiembre ya vamos a saber ya la gente que no cobra, la gente que no pagó de ellos. Y ahí comienza el trabajo. Es más, el trabajo probablemente va a comenzar antes, porque una cooperativa que trabaja bien en recuperación de crédito no espera que el socio entre en 90 días de demora para llamarle, ¿verdad? Ustedes saben eso. La cooperativa que trabaja bien en recuperación de crédito, el día 1, no quiero decir el nombre de otra cooperativa, ¿verdad? Pero el día 1 yo ya recibo ya el mensaje de WhatsApp, ¿verdad? O mensaje de texto, ¿verdad? Porque el mensaje de Facebook ya hace muy pesado, ¿verdad? Y te dice, señor Oscar Paredes, su cuota vence mañana, ¿va a pasar usted a pagar en ventanilla o quiere que le enviemos un cobrador? O en el caso de los débitos automáticos, señor Oscar Paredes, su descuento fue ingresado ayer y no pudo cobrarse X motivo, ¿va a acercarse a pagar ventanilla o necesita un cobrador que vaya? Pero ese tiene que ser el día 1. Y mucha gente hace este trabajo
cuando el socio llegó a los 61 días, porque 61 días recién generó previsión y ahí recién aplicó la morosidad. Y eso no es correcto, tenemos que trabajar desde el día 1. Y obviamente eso implica mucho trabajo y obviamente implica el monitoreo de cartera, implica información de buena calidad. Buen sistema informático, buenos reportes, lista de socio moroso, número de teléfono actualizado, etcétera, etcétera. Porque si no ya... y otra cosa, llamar por teléfono nomás, ahora ya no funciona más. Ustedes ya saben, ¿no? ¿Verdad? Yo le puedo cagar con llamadas, con mensajes y todo eso. El tipo jamás vino. Me voy a tener que irme a visitarle, ubicarle, notificarle, etcétera, etcétera. Entonces también implica un trabajo importante, ¿verdad? Y cuando hablamos nosotros ya de la morosidad, ustedes saben que acá se trabajó muchísimo y siempre nosotros en los informes mensuales es como que valoramos mucho de que judicial mantenga un nivel de morosidad aceptable. Incluso en años anteriores solemos ver los gráficos y vemos que la morosidad sí tiene una pendiente hacia abajo, ¿verdad? Nosotros llegamos a tener morosidad de 10-12%, ¿verdad? Y poco a poco nos vamos y llegó una época como hasta ahora que mantenemos una línea por debajo del 10, ¿sí? Por debajo del 10. Y hubo casos que tuvimos morosidad del 7%, en el 5%. Entonces, eso también es importante mencionar. Pero eso no significa que nosotros podamos bajar la guardia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a entrar en un ciclo de concesiones ahora con esta nueva línea de crédito y eso nos va a exponer a nueva morosidad y implica que ese trabajo de la revisión, de la clasificación y todo lo que es los procesos de refinanciación, el acercamiento con el socio se mantenga operativo, ¿verdad? Y no decaiga, ¿verdad? No decir, ay no, nuestra morosidad es 7% de entrada, estamos tranquilos, no. Al contrario, es mayor el trabajo para mantener esos niveles por debajo, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos que el proceso de recuperación de crédito es demasiado sencillo. Una buena base de datos, llamada telefónica, notificación. El proceso cada cooperativa establece de una manera institucional. No hay ningún nivel estándar. Hay gente que hace de una manera, hay gente que hace de otra manera. Hay gente que es más flexible, hay gente que es inflexible. Pero en reglas generales el proceso siempre es el mismo. Una base de datos actualizada, las llamadas por teléfono, los mensajes, ahora se usan mucho en las redes sociales, ¿verdad? Hay cooperativas, por ejemplo, que trabajan muchísimo con el Facebook, tienen como objetivo que su fanpage le tenga a todos sus socios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen un mejor contacto. Y hay gente que hace, te envía el mensaje, incluso por el Messenger del Facebook. Te dice, otra pared, ¿sabes qué? Si puedes acercarte. Hay que aprovechar las redes sociales y hay que aprovechar las nuevas herramientas que tenemos para comunicarnos. Y el proceso de cuando ya hablamos de mora, también ya implica la política interna de cada cooperativa. O sea, cada cooperativa decide cómo va a ser su plan o su proceso de recuperación. Hay gente, como le dije, más flexible, hay gente menos flexible. Hay gente que a los 91 días, Inforcom, pregunto, metemos en Inforcom nosotros a los 91 días. Algunos sí, otros no. Bueno, licenciado, nos está llegando consultas por Facebook. Sí. En el caso de las documentaciones presentadas, ¿hasta cuánto tiempo se puede servir para volver a actualizar? ¿3, 6, 8 meses? Eso dependiendo del tipo de documentación. La cédula de identidad, por ejemplo, obviamente se supone que una cédula nueva ya me sirve, ¿verdad? Pero lastimosamente en el caso de la boleta de ANDE, por ejemplo, o en el caso de las liquidaciones de sueldo, tendría que ser del mes, ¿verdad? Todo depende del tipo de información. Cuando hablamos de información personal, se recomienda lo más actualizado posible. Por ejemplo, liquidación de sueldo, pero yo necesito del mes, no me puede traer 3 meses atrás. Ahora, boleta de ANDE sí, supongamos que vive siempre en la misma persona. La cédula también, la cédula le va a durar 5 años, etc. Pero dependiendo del tipo de documento, ¿verdad? ¿Qué pasa en el caso de que si dentro de ese tiempo hubo un cambio, el socio cayó en mora y el área de recuperación insiste que sean actualizadas día a día? Es justamente lo que estábamos hablando del tema de la actualización de datos. ¿Cuál es el problema recurrente en recuperación de crédito? El tipo vino a hacer un crédito
90 días de mora, 3 meses nomás. Ya cambió de teléfono, incluso se mudó el tipo y ya le perdimos. Por eso se insiste mucho en registrar la mayor cantidad de información posible del socio en lo personal, en contacto vivo. Por ejemplo, yo tengo que tenés tu número de trabajo, tu número de línea baja de tu casa, tenés el número de tu hermana o de tu hermano o de tu mamá. Entonces cuando el socio desaparece, tengo un contacto familiar para retomar y ahí hacer una actualización ya, por decir así, por parte de la cooperativa, porque esperar también que el socio me llame o me escriba y me diga, ¿sabes qué? Cambié de teléfono, me mudé. O sea, ustedes saben que es poco probable. Hay gente que hace, pero es poco probable. Entonces, esa parte es muy importante. Gladys Martínez del Facebook dice: creo que enviar mensajes por redes sociales ya puede ser la última instancia, porque es incómodo. Es su opinión personal. No, y justamente estábamos hablando de eso, ¿verdad? De que hay gente más flexible, hay gente menos flexible, hay gente que usa incluso cuenta de Instagram para mensajear, ¿verdad? Y hay gente que dice, no, vamos a hacer nomás las llamadas en forma formal. Eso depende de la política de cada cooperativa. Me vuelvo a reiterar, hay cooperativas que son mucho más intensas, por decir así, y hay gente que es un poco más flexible, ¿verdad? En lo que es el tema de... este tema de Inforcom, ustedes saben, está muy discutido, ¿verdad? Yo tengo la posición personal de que el Inforcom es una herramienta, pero tampoco puedo usar el Inforcom como una especie de etiqueta en la que yo ya le voy a juzgar a un socio. ¿Por qué? Porque puede que ese socio tenga Inforcom por consecuencias ajenas a su voluntad. Por ejemplo, que haya sido garante, por ejemplo, de una deuda que ya canceló y que Inforcom o la empresa todavía no le excluye, etcétera, etcétera. O sea, Inforcom se puede usar como una herramienta de información, pero hay que chequear la información. Lastimosamente hay mucha gente que toma ya Inforcom como algo, contundente a la hora de juzgar, digo, ¿verdad? Pero yo tomaría con pinza eso, más todavía si es que de repente tengo un socio que es excelente en su cumplimiento conmigo y tiene un Inforcom del año 2005 que era de una operación en la que él salió de garante. Obviamente no le puedo decir que no al socio, me explico, ¿verdad? Entonces el reglamento en sí tendría que tener las excepciones para esos casos. No sé si hay otra pregunta. En los casos de tener socio proponente, ¿qué documentos se puede exigir a sí mismo? La respuesta sería la misma, pero sí. Pregunta. O en el caso se puede ver el formato de la solicitud y que ya en la solicitud ya esté, para que quede constancia ya en la solicitud. Con la misma documentación. Claro, con la misma documentación para poder ser más práctico y ser más operativo, por decir así. Entonces, la discusión es esta. Primero, quiero ir redondeando la idea, ¿verdad? Tenemos nosotros un objetivo como analista de crédito, como prestadores de servicios. Nosotros no vendemos mercadería. Sí vendemos, ahora, me corrijo, vendemos tele, todo eso, ¿verdad? Pero nuestro mayor servicio, nuestro trabajo se centra en el servicio de ahorro crédito. Ese es nuestro fuerte, ese es nuestro motor. Tenemos los otros ingresos adicionales que nos ayudan mucho y nos vamos nosotros ampliando el servicio que le damos al socio. Pero nuestro objetivo como cooperativa de ahorro crédito es darle préstamo al socio, ¿sí? Y captar ahorro del socio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros, cuando estamos hablando de crédito, vamos a hablar solamente en otra capacitación de ahorro. Cuando hablamos de crédito, nosotros tenemos que entenderle al socio. Tenemos que explicarle al socio cuál es la línea de crédito que más le conviene, tanto a él como a la cooperativa. Tenemos la obligación de darle al socio la herramienta del crédito para que compre para su casa, para su auto, ¿verdad? Para su reparación, todas las necesidades, ya sea de consumo o de inversión. Y ahora, con el tema de la pandemia del COVID-19, tenemos un nuevo reto. Nuestro nuevo reto va a ser nuestro segmento de pymes y profesionales independientes, que va a ser un reto para nosotros, porque es un segmento nuevo para nosotros. Nuevo entre comillas, porque tenemos ya algunos socios, pero
El reto fundamental es de que esa cartera sea óptimamente administrada y obviamente genere resultados. Y ese resultado usted ya sabe, ya el excedente para el socio que se distribuye en forma proporcional entre todos. Ese es por una parte nuestro objetivo. Por otra parte, es la mora siempre va a estar. Ya, suponer que vamos a tener cero morosidad, estamos equivocados. Siempre vamos a tener una morosidad, pero tenemos que hacer el esfuerzo que nuestra morosidad no llegue a los 2 dígitos, porque eso es lo que dice el INCOP. Es más, el INCOP hasta hoy todavía mantiene la línea de morosidad máxima de 8,7. Nosotros cerramos la morosidad del mes de abril con 8,3, para que tengan una idea nomás, por debajo del máximo del INCOP. Pero se sigue trabajando y se sigue trabajando, está mal, implica mucho trabajo. Las excepciones, siempre van a haber excepciones, pero las excepciones tienen que estar correctamente documentadas. La mora, siempre va a haber mora, pero tenemos que respetar los ciclos y las políticas y ver cuáles son las políticas más eficientes y entender de que el socio moroso no es una especie de reo prófugo que tiene que ser condenado a la muerte, ¿verdad? No, el socio que entra en mora puede que sea una persona que tiene realmente problemas económicos. Nosotros tenemos que ayudarle, tenemos que asesorarle, tenemos que darle la herramienta. Y obviamente dentro de ese segmento hay gente indisciplinada y hay gente incurable también, ¿verdad? Pero igual nosotros como cooperativistas tenemos que darle la herramienta y la última instancia ya es la gestión judicial, que también hacemos, ¿verdad? Porque tampoco somos nosotros una entidad de beneficencia. Y no puede el socio excelente pagar por el socio moroso, ¿verdad? No puede el socio excelente que merece el excedente que le corresponde, que su excedente baje 20 o 30% por culpa de las previsiones del socio moroso. ¿Se entiende, verdad? Ese es el equilibrio y esa es la belleza del sector cooperativo, ¿verdad? Tener ese principio de equidad y tratar de respetar las normas y ante todo tratar de ser eficientes. Y los oficiales de crédito, la gente que le hace la atención al socio, es la gente que está en la primera línea, ¿verdad? Como yo siempre digo, al pie del cañón, ahí en la trinchera. Es la gente que lidia con el socio. Y el socio de la cooperativa judicial viene con problemas. No hay ninguno que venga con solución. Todos vienen con problemas. Y el oficial de crédito y el analista de crédito tiene que entender, o al menos el que quiere trabajar en ese segmento, tiene que entender que tiene que tener la suficiente paciencia, y no solamente va a ser analista y oficial, va a ser también seguramente asesor financiero, psicólogo y receptor de plagueo y queja, ¿verdad? Es parte del trabajo. Eso nos va a formar como profesionales y nos va a dar la capacidad de saber lidiar con gente problemática, no solamente a nivel laboral, sino que también a nivel personal, a nivel familiar y también a nivel sentimental. La capacidad que uno tiene de lidiar con gente que viene con problemas es un don. Y es un don que también se puede aprender. Entonces nosotros tenemos ese objetivo de que cuando viene un socio con problemas tenemos que apaciguarle, tenemos que quitar la información, tenemos que entender, como dijimos Adam Smith en su obra, tenemos que entender qué es lo que quiere, cuál es su necesidad. Y por sobre todas las cosas, tenemos que atenderle de bien. Porque el socio es el dueño de la cooperativa. Nosotros somos empleados, ¿no? Yo soy empleado, ustedes son empleados. El consejo de administración es empleado. Es votado, ¿verdad? El socio es el dueño, que al final somos todos los socios. Esa es la belleza del sistema cooperativo. Y si entendemos ese concepto, vamos a ser eficientes, ¿verdad? Porque muchas veces, y es la queja, ustedes van a encontrar las quejas de distintos socios de distintas cooperativas: no me atienden, no me saludan, no me tienen paciencia. De repente tenemos gente del segmento, gente mayor o adulta, ¿verdad?, que se queja de los jóvenes, que no le dice buen día, que no le atendió bien, que le miró mal, que le preguntó eso y ya le largó la cara, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que entender de que ese es nuestro trabajo, esa es nuestra función, el servicio. Licenciado, si Verónica Jiménez dice, si una persona garantiza un crédito y el titular no abona, es este quien tiene que asumir la deuda. En todo caso, no se cumple el rol de garante, independiente si es de antigua data o no el crédito. Sí, el tema de garante o codeudor
porque hay también diferencia entre garante y codeudor, ¿verdad? Es muy delicado, ¿verdad? Y realmente, si vamos a hablar de eso, yo mismo pasé por esa experiencia personal, es hasta, diría yo, injusto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo deposito mi confianza, incluso en mi hermana o mi hermano, mi familia, mi amigo, y esa persona que falla, que no cumple, ¿qué hace la institución? Le requiere al titular, pero luego le requiere al garante, ¿verdad? Y hay casos judiciales que el garante o el codeudor termina pagando la deuda de la otra persona. Y vamos a decir nosotros un análisis moral, digo, ¿verdad? Es, justo, y no es justo, pero es la regla. Y recuerden, a nadie se le obliga con una pistola a ir a firmar ese pagaré como garante. Por eso que hay que tener mucha atención a la hora de ir a tomar ese compromiso. Entonces, yo quiero replantear el tema. Es decir, a ver, cuando yo me voy a firmar como garante, yo tengo que asumir la responsabilidad de que si ese tipo no paga, yo voy a pagar. No es que yo me voy a firmar porque soy su amigo y que va a ser algo adicional y secundario a la operación. No, tengo que entender que cuando yo firmo algo como codeudor y como garante, estoy asumiendo yo la deuda como si fuera yo el titular. Eso es lo que es importante entender. Porque después la gente se queja, ¿verdad? Mucha gente, y se entiende eso, ¿verdad? Porque mucha gente no entiende o no comprende la naturaleza y las consecuencias. Se va y firma como codeudor, como garante, pensando que es algo adicional y secundario y que nadie le va a llamar a molestar. Y no, yo tengo que saber de que yo voy a terminar pagando esa deuda si el titular no cumple, ¿verdad? Entre los últimos, capacidad moral y capacidad económica. Buenos ejes en una cooperativa. ¿Se puede ampliar un poco? Sí, quiero contar una anécdota. Voy a hacer una anécdota así verídica. Ama de casa, ¿verdad? Del segmento de pymes. Ama de casa, madre soltera, 3 hijos, costurera. Ingreso promedio, adentro de coitiva, ella no tiene. Se tuvo que hacer un cálculo más o menos de su ingreso. No, y yo tengo tipo 600, 700 mil semanales. Se hizo más o menos una estimación entre 3 a 4 millones de su ingreso mensual. Hace un préstamo, se va a un préstamo promocional, una tasa promocional, hace un préstamo de 20 millones. 20 millones en 48 meses creo que era, una cuota un poco pesada para ella. Y todo el mundo, incluso el comité dijo, no, esta señora es informal, puede que no cumpla. El comité recomendó no aprobar. El consejo, con un buen tino y con un buen análisis, dijo, no, vamos a apoyarle porque esta señora, esta ama de casa, iba a comprar una cortadora y iba a ampliar su negocio porque era movista. Es más, estaba incursionando para ofrecer el servicio de uniformes a 3 empresas. ¿Pero por qué se sabía eso? Porque el oficial de crédito recabó toda esa información. ¿Se entiende? ¿Verdad? Estaba en el legajo. La señora se le entrevistó correctamente a la señora. Y al final se le dio el préstamo de 20 millones en 48 cuotas, no me acuerdo, 60 cuotas. La señora terminó pagando el crédito 0 días de mora. Es más, fue su tercer crédito, 0 días de mora. En el mismo segmento, en la misma línea de crédito promocional, 20 millones, un muchacho de creo 23 años con un ingreso promedio de 5 millones, soltero, para comprar para su auto. Al tercer mes cayó, entró al Inforcom, se le llamó, desapareció, se tuvo que judicializar. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si esa otra persona tenía mejor capacidad económica? Ese joven no tenía capacidad moral. La otra señora tenía capacidad moral. ¿Qué significa capacidad moral? El compromiso que yo asumo con mis obligaciones. Entonces hay gente que ni bien cobra a fin de mes. ¿Saben lo que hacen? Calcula el 10%, este es mi ahorro y deposita ya su ahorro. Después paga la luz, paga el petróleo, paga todo. Todo. Y lo que le sobra administra ya para sus gastos. ¿Sí? Hay gente que es así, hay gente que tiene esa disciplina financiera aún teniendo recursos limitados. Pero hay gente que cobra su sueldo
se va a la peluquería, se va a la discoteca, compra asado, compra cerveza, se va a farrear y después cuando se acuerda pagar, no pudo pagar, pagó una cuota, la otra cuota va a pagar después, voy a hacer un adelanto. La gente desordenada financieramente. Entonces esa gente no tiene ese compromiso. ¿Qué significa compromiso? Decir, esto está deuda, tengo que pagar porque el vencimiento es tanto. Y si no pago en su vencimiento me va a generar interés moratorio y punitorio y me va a disminuir mi categoría. Y al disminuir mi categoría, no voy a poder hacer un préstamo más adelante. Y es simpático. Hay mucha gente que hace ese ejercicio mental y económico y la señora no se fue a la universidad, no estudió, ¿verdad? Como otros jóvenes lo hacen, ¿verdad? No estudió, ella no le leyó a Adam Smith, ni a Keynes, ni a Maynard, no, ella, la lógica le dice a cumplir a esa cooperativa porque... Licenciado, una pregunta más. En el caso de las MIPYMES, profesional independiente, un socio solicita su primer crédito de referencia, 150 millones de guaraníes. Pero en el ámbito financiero no tiene referencia crediticia. ¿Se le puede otorgar el crédito o no? El socio cuenta con bastante disponibilidad. ¿Es riesgoso para estos casos? Esa misma pregunta, yo voy a hacer un poquitito de historia, discúlpenme que muchas veces hablo de repente de historia, ¿verdad? Lo que se está discutiendo a nivel internacional y acá en Paraguay, lo que se está criticando fuertemente al gobierno es la ausencia del crédito a los empresarios, a los pequeños empresarios. Mucha gente con despensa, con restaurante, con lomitería, cerraron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no accedieron a la línea de crédito. Y como vos decís, de repente hay gente que nunca hizo crédito y necesita la plata. Y la pregunta, ¿es riesgoso? Es riesgoso. ¿Y cómo vamos a hacer? Y tenemos que hacer una estimación de qué es el proyecto que quiere hacer el tipo, qué quiere vender, cuál es el negocio, cuál es el potencial de su mercado, ¿verdad? Y de que es riesgoso, pero yo a criterio personal digo, ¿verdad? Y yo, cuando me preguntan a mí, hay que dar la oportunidad. Pero dar la oportunidad no significa entregar nomás la plata sin hacer un análisis técnico. Se tiene que estudiar bien el negocio que quiere hacer. Porque eso es lo que se hizo en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial en el Plan Marshall. Todo, la misma pregunta. ¿Cómo yo le voy a dar al empresario alemán que su fábrica está así en polvo, se destruyó todo? ¿Cómo yo le voy a dar a ese tipo $500.000? Y hay que confiar, ¿verdad? Pero confiar no significa otorgar nomás ¿cómo se dice? En forma discrecional, sino que analizar qué es el negocio que quiere hacer, de dónde va a comprar, quién va a ser su proveedor, quién va a ser su cliente, ¿verdad? Y para eso justamente yo dije que hay que recabar buena información y hay que hacer un análisis. Si a mí me preguntan, yo consejería, pero con ese análisis, de que es riesgoso, pues obvio que es riesgoso. El gobierno por eso tomó ciertas medidas económicas para tratar de solventar ese riesgo. El INCOP, ¿qué te dice? Podés diferir las previsiones. O sea, hay herramientas que los entes reguladores te dan para que vos puedas apechugar ese riesgo. Pero no significa tampoco hacer concesiones en forma discrecional, sino que analizar bien cada caso. Y eso es lo que al final las cooperativas son las que están haciendo y no los bancos. Ni un banco de plaza se está jugando, las cooperativas son las que se están jugando. ¿Qué significa jugar? Y le doy al tipo. Viene el tipo y me dice necesito 100 y no tiene referencia, no sé, le hago un análisis, le doy. ¿Verdad? Las cooperativas son las que están asumiendo el riesgo. Una última pregunta ya. ¿Cómo hacen para calificar para una pymes si ya tengo un crédito activo en la cooperativa como titular? Es más operativo, pero sí puede... sí, es operativo, pero de igual manera, a ver, yo puedo ser Oscar Paredes, tengo un crédito de consumo, pero tengo también lomitería Oscar, ¿verdad? Que voy a necesitar para mi lomitería 100 millones, ¿verdad? Las dos personas son los mismos titulares, los créditos son perfiles diferentes, pero es algo totalmente interno operativo, ¿verdad? O sea, la idea es, Oscar, que es funcionario del Poder Judicial, tiene su salario, su ingreso mensual, y bueno, es un perfil, pero lomitería Oscar es otro perfil. Yo tengo que tratar de calcular cuánto es lo que él va a vender, qué tipo de producto, ¿verdad? Qué tal está con su local, si realmente
está lo que él dice que tiene, porque de repente un pyme te dice, mira, tengo 2 empleados, o tengo esto, estoy trabajando, o sea, implica una situación de análisis in situ. Es lo que, por ejemplo, hace la cooperativa, y doy como un ejemplo porque siempre dije que el Mercado 4 trabajó muy bien en algunos años, ¿verdad? Ellos se van y ven, ¿verdad? El tomatero te pide préstamo y se van ellos y ven cómo está su negocio, y todos son informales, y todos son gente de altísimo riesgo, ¿verdad? Pero igual funciona, ¿verdad? Fíjense, ya prácticamente por ahí cerrando, creo que el desconocimiento de cómo manejar nuestro dinero es propio de nuestra cultura. No existe hasta ahora la enseñanza de la niñez. Este es un tema para ampliar para otra charla, licenciado, y ya por ahí cerrando esta jornada. Sí, y en realidad es y mucha gente piensa, me tengo que ir a la universidad y tengo que leer un montón de libros para ser disciplinado. Mentiras. Son cuestiones de lógica humana. Yo siempre dije, y tengo muchísimas experiencias positivas en eso, trabajando en cooperativas del sector agropecuario y cooperativas del interior, y no hay mejor administradora para mí, yo digo ya a título personal, para mí no hay mejor administradora financiera que la ama de casa paraguaya. No todas, hay algunas también que son medio desordenadas, pero de las 10 mujeres paraguayas trabajadoras que yo conocí de ama de casa en promedio, digo, 8 son gente que administra. ¿Qué significa administra? Se va en el súper, en determinado súper, compra determinadas marcas, sabe, o sea, la chica no estudió flujo de caja, no estudió calendario de vencimiento, no estudió segmentación del mercado, pero ella sabe qué marca comprar, qué día y en qué súper. Sabe cuánto gasta semanalmente, sabe cuánta carne, cuánto pollo, cuánta leche y cuánto pan tiene que comprar para que le alcance para 4 días. Y eso es lo que después nosotros estudiamos en segmentación de mercado, estudio, bla, bla, bla. Y se estudia en la universidad, pero ellos saben. Y no solamente saben, aplican. Y aplican con éxito. Entonces, hay gente que tiene esa cultura y hereda esa cultura del padre y de la madre. Pero lastimosamente, ¿verdad? Especialmente en estos últimos 10 o 20 años, hay muchos jóvenes que no tienen esa cultura, ¿verdad? Y es algo que se transmite, ¿verdad? Yo conocí muchos jóvenes que son muy disciplinados, y hay gente que no. Por eso es un problema, como dice el licenciado Vicini, es un problema de educación, un problema cultural. Y tenemos que nosotros como cooperativa insistir en ese concepto, en promover la educación financiera. Bueno, licenciado, más que agradecerte, licenciado, en nombre de la cooperativa judicial, hoy realmente un día muy especial que estamos festejando nuestro 26 aniversario del Día Institucional de la Cooperativa Judicial, en nombre del Consejo de Administración, del Comité de Educación, de todos los comités. También un saludo especial para todos los funcionarios, en nombre de la gerente general, un agradecimiento por todo el esfuerzo, por todas las ganas, y el compromiso también de seguir trabajando en pro de una cooperativa mucho más grande. Gracias siempre por su acompañamiento también profesional a lo que es el lado de la cooperativa judicial limitada. Y le invitamos también para otra charla para apoyar al Comité de Educación. Y así también, como ya es costumbre en todas las charlas que hace la cooperativa judicial, vamos a estar realizando, vamos a otorgar directamente premios a personas que estuvieron en contacto en forma interactiva. Hicieron varias preguntas, hay muchas preguntas que quedaron sin responder, pero en una próxima ponencia vamos a estar. Bueno, se han ganado regalos empresariales Gladys Ramírez, Norma Urrieta y Claudia Pérez, que puede pasar por la cooperativa judicial para poder tirar un pequeño recuerdito de la cooperativa judicial pero también de su 26 aniversario. Pero sí, alguna palabra para ir cerrando. Y ya de mi parte, muchas gracias también y le esperamos para la próxima charla. Muchísimas gracias por el tiempo de las personas acá en forma presencial y también la gente que nos está siguiendo por redes sociales. Es un tema, como dice, que se puede discutir más tiempo, ¿verdad? Y para culminar, agradecerle la oportunidad de compartir con ustedes este tema tan importante y mencionarle un poco a John Maxwell, que mucha gente le gusta, mucha gente no le gusta, pero a mí me gustó esto, ¿verdad? Y que
siempre dije, ¿verdad? Esa disciplina diaria cuesta muchísimo, ¿verdad? Cuesta muchísimo hacer o repetir una disciplina diaria, pero la disciplina es la que me lleva a los grandes objetivos. En una empresa, ¿verdad? En mi trabajo, en mi relación, en el gimnasio, en el fútbol, en el básquetbol, etcétera, etcétera, la disciplina, ¿verdad? Y si nosotros nos enfocamos en hacer esa repetición, se van a dar cuenta que a largo plazo van a tener grandes resultados, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por la participación. Corte.